Palestina significa tierra de los filisteos, viene de tierra de los filisteos, ¿no? Filistini. Y fui ordenado sacerdote el sábado 7 de octubre. Han salido a la luz muchos casos muy duros, ¿no? Muy dolorosos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Pola con Cami. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Pola con Cami. El día de hoy estamos con Juan Esteban. Es un gran amigo. En este momento él ya es padre al 100%. Ahorita les voy a contar por qué suena chistoso de pronto decirlo. Y bueno, Juan, preséntate un poquito, quién eres, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy, digámoslo así ya, el padre Juan Esteban Ruiz Castaño, de la Sociedad del Divino Salvador, que es una orden religiosa de la Iglesia Católica, fundada por un sacerdote alemán en el siglo XIX, el padre, bueno, el nombre de pila de él era Johann Baptist Jordan, pero el nombre religioso Francisco María de la Cruz, beato, está beatificado, lo beatificó el Papa Francisco en el 2021. Y bueno, yo pertenezco a esa comunidad religiosa y fui ordenado sacerdote el sábado 7 de octubre. El pasado sábado 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, gracias por la cerveza, mismo día que iniciaban pues estos conflictos, o iniciaban, no, estallaban estos conflictos en Palestina. Israel. Palestina e Israel hacen referencia a lo mismo, ¿no? Al mismo espacio. Ahora son dos estados, sí, pero geográficamente Palestina, precisamente con un profesor hablábamos de eso, un profesor de la... Ah, bueno, yo estudié filosofía y teología en la Pontificia Universidad Javeriana, carrera en filosofía y licenciatura en teología. Y tengo un profesor que fue mi director de tesis, o es, porque todavía voy a entregar, con el que hablamos mucho y es un señor muy erudito que se llama Alfonso Flores. Y él me explicaba, claro, todos conocemos esa etimología popular, pero que también está en fuentes académicas de que Palestina significa tierra de los filisteos, viene de tierra de los filisteos, ¿no? Filistini. Y los filisteos fueron un pueblo, pues quiere decir pueblo del mar, ¿no? Un pueblo invasor que llegó a esa tierra en la época pues allá de la antigüedad. Y entonces esa etimología plantea una cuestión de división, ¿no? Si los palestinos son los filisteos y Israel de los israelitas, entonces, claro, se entiende que haya esa guerra. Y entonces la gente siempre que habla de ese conflicto cita esa etimología. Pero resulta que parece que no, porque las fuentes griegas, las primeras fuentes griegas que citan ese nombre Palestina, por ejemplo Heródoto, Palestina no es sino la traducción de Israel al griego. Israel está en el libro del Génesis, Jacob, el hijo de Isaac, hijo de Abraham, ¿no? Hermano de Esaú, le gana la primogenitura a Esaú, bueno, tiene un viaje a la tierra de origen de los padres de ellos, es decir, a Mesopotamia, y regresando tiene una pelea con Dios de toda la noche, ¿no? El texto habla del ángel del Señor porque ellos no podían mencionar a Dios directamente, ¿no? Pero pelea toda la noche con Dios y le gana a Dios, ¿no? Eso pues tiene un contenido simbólico, etcétera. Pero entonces Dios lo nombra Israel, que quiere decir el que pelea con Dios, el que lucha con Dios, ¿no? Eso ya plantea unos problemas ahí. Bueno, bastante complicado. Israel, ¿no? Él, Dios, ¿no? Y bueno. Entonces, cuando eso se tradujo al griego, él, no sé, la parte de él, es decir, de Dios, no se tradujo. Porque ya en esa época ya los judíos habían desarrollado la doctrina de que no podían mencionar nunca el nombre de Dios, ¿no? Se referían a Dios como Adonai, el Señor. O Sebaod, el Señor de los ejércitos. Bueno, entonces eso se tradujo solo como el que lucha. Y eso es Palestina, ¿no? Porque viene el verbo paleo en griego es luchar, el que lucha, yo lucho. Y nosotros de ahí tenemos la palabra palestra, ¿no? El lugar de la lucha, ¿no? Sí. Entonces Palestina simplemente es lo mismo que Israel. Israel es el que lucha con Dios y Palestina pues el que lucha. La tierra del que lucha, ¿no? Okay. Entonces Palestina e Israel son el mismo territorio, el mismo lugar. Y ahora hay dos estados. Bueno, eso es otra cosa, eso es otro problema. Sí, la creación de los estados-nación, que ya es otra cosa, es otra vuelta totalmente. Una imposición europea, bueno, lo que sea.
pero eso ya es otra cosa. Bueno, a su salud. Brindis por estar acá, por estar hablando es que de Palestina e Israel. Y no, me alegra un montón que estés acá, padre. ¿Por qué ser cura? ¿En qué momento? Porque bueno, aquí contamos, padre, yo le digo padre desde que éramos muy pequeños, desde que teníamos como 12, 13 años, porque siempre ha querido ser cura. Y no tengo en mi cabeza un momento en el cual padre no haya sido padre. Incluso no hace mucho yo le decía, hola padre, ¿cómo estás? No, todavía no soy padre, respéteme. Y yo, toda la vida he sido padre, no puedo dejarte de decir de otra manera. Entonces, cuéntanos, o sea, ¿de dónde nace eso? ¿Por qué aparece como esa vocación? Porque es una vocación. Bueno, ahí son 2 preguntas las que está haciendo. Una, ¿por qué ser cura? Y otra, ¿por qué yo? Sí, ¿cierto? claro. Sentí esa vocación, son 2 cosas distintas. Uh-huh. Vamos a responder, digamos, primero, ¿por qué yo sentí eso? Bueno, desde muy pequeño, desde que tengo memoria, de hecho. Yo era muy pequeño cuando ya decía que yo quería ser padre, ¿no? Uh-huh. Que quería ser sacerdote. Pues tuve la fortuna, ahora pues se sabe, han salido a la luz muchos casos muy duros, ¿no? Muy dolorosos, pero yo en cambio tuve la fortuna de tener grandes ejemplos como sacerdotes. Cuando yo era niño, pequeño, vivía en Belén con mi abuelita. Uh-huh. Luego, pues con mi mamá, es decir, mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 1 año. Y se fue a vivir donde mi abuela, que vivía en Belén. Y después nos fuimos para Calasanz, donde nos conocimos. Fuimos vecinos, somos amigos Sí. porque fuimos vecinos toda la infancia y la adolescencia. Pero yo seguía yendo mucho a Belén, etc. Y el párroco del lugar era un diocesano. Después le explico eso si hay tiempo. Es decir, un padre diocesano quiere decir el normal, el que la gente llama el cura, el párroco, ¿no? Sí. De la diócesis, que depende del obispo, que estudian en el seminario mayor, etc. Y se llamaba Alpidio, ¿no? Un nombre antiguo, ¿no? Bastante raro ese nombre, Sí. porque los curas tienen nombres tan raros. Pues no sé, yo me llamo Juan Esteban. Pero la mayoría de curitas viejitos tienen unos nombres que uno dice... Pues los viejitos, ¿no? Pues no solo ellos, sí, un nombre antiguo. Y como era antiguo el nombre, era antiguo él, ¿no? Pues era un señor de 70 y algo años cuando yo lo conocí. Pero era antiguo también en sus usos, en su usanza, ¿no? No anticuado, no, sino... ¿Viejito? Pero yo lo admiraba mucho, porque yo lo veía como alguien, como un cura, es decir, asumiendo su rol, su lugar de sacerdote, de pastor de su grey, cariñoso, afable, pero que a la vez conservaba muy bien la distancia con uno y con respecto a la gente. Me acuerdo muy bien que cuando hicimos la primera comunión en la parroquia, nos invitó a todos los niños que hicimos la primera comunión a la casa cural a comernos un helado y un pedacito de sería brownie, porque además tenía buen gusto. Pues fuimos todos, entramos, estaba ya todo servido en el comedor, él nos dio unas palabritas, comimos y salimos de inmediato. Claro, o sea, era decir, muy respetuoso. Todo muy así y muy en su sitio. Correcto. Muy correcto. Y él iba a la casa de mi abuela por devoción de ella, pues le lavaba lo que se usa en el altar, ¿no? Los purificadores, el corporal, todo eso ustedes no lo entienden. Es decir, los trapitos que se usan en el altar. Usted quién sabe, podemos de los millones de fans que tenemos en este momento, puede que haya uno que ya sepa toda esa vuelta, puede que Cristian nos esté viendo. Es posible. Cristian, tu amigo, es posible que vea esto y diga, este madre es charro, yo sí sé qué es eso. Ustedes es un decir, ¿no? Es un decir. Entonces, eso que se usa en el altar, que para un católico devoto, creyente, pues eso es muy importante porque si ahí caen las migajas de la hostia y las goticas del vino, pues lo que cayó ahí fue cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, entonces ella lavaba eso, mi abuelita en la casa, en una poncherita, con toda la delicadeza. Y él iba, les llevaba las cosas, recogía y hablaba un rato con ella, pero... Es decir, que se quedaba ya en la sala de entrada y todo así. Y entonces sabía ser muy afable, pero a la vez muy en su sitio. Bueno, y yo lo admiraba mucho y era muy devoto. Además, me acuerdo también que las Semanas Santas, en el sermón de las 7 palabras, él hacía ese sermón y siempre no hablaba muy largo, muy extendido.
y ponía siempre una canción después de cada palabra aludiéndole. Y había una en la palabra tengo sed, una canción que se llama Tengo sed de Dios, sed de Dios, ¿no? Yo tengo sed ardiente que me devora el alma, bueno. Y él como la escuchaba como con mucha devoción, creo que lloraba, ¿no? Bueno, yo lo admiré mucho a él. Y él se murió en una época dura de mi vida porque se murió mi abuelo, que era muy querido para mí, yo crecí en su casa, y se murió un tío, y él se murió también en esa época. Ay, Dios, sí, hay épocas en las que suele pasar, cuando, por ejemplo, cuando nacen bebés, también un montón de gente está teniendo bebés. Cuando se muere alguien, un montón de gente se muere, es como... Sí, son ciclos. Particular. Entonces, bueno, fue duro para mí. Después de que él se murió, yo sí seguía diciendo que quería ser padre, todo eso, pero no le dije a ningún otro padre. Hasta que ya estaba en 10º en el colegio y varios amigos, Cristian, que me lo mencionaste, y otros ya estaban empezando que yo estoy hablando con el padre Mauricio, que ahora es obispo diocesano, que para entrar al seminario, que yo estoy hablando con tal, que no sé qué. Y yo dije, bueno, y yo, que toda la vida me llevan diciendo padre estos, porque me decían padre desde el colegio, no de la urbanización. No lo respetas de vender. Somos de hablar. Lau, dígale que nos respete. Los amigos, no solo los amigos, sino la gente del colegio me decían padre, padrecito. Bueno. Los papás de uno le decían padre. Ah, imagínese. Entonces yo dije, bueno, ahora voy a ser yo el último, ¿no? Y yo fui a una parroquia que es San José de Calasanz, donde celebré mi primera misa ahora el domingo 8 de octubre. Y había un padre Escolapio, es de la orden de las escuelas pías, ¿no? Y se llamaba Basilio Alba. Tenía ya 79 años. ¡Qué memoria! ¿Usted cómo es capaz de acordar de todos esos nombres? Ay, pues porque es gente que le llegó a uno, ¿no? Ay, yo no me acuerdo de una persona. Yo me acuerdo de caras, ahorita, pero de nombres no. Ahorita yo cogí el taxi, por cortesía le pregunté al taxista cómo se llama, ya no me acuerdo. No, pues gente que le llega a uno y otra pues lo normal. No, yo sí soy malísima para la memoria de los nombres y de la gente como en general. Y eso es importante en la pastoral. A la gente le llama mucho la atención si uno después de años todavía se acuerda de los nombres. Bueno, mi maestro de novicios, el padre César Castaño, para mí un santo también. Novicio quiere decir cuando uno está empezando la vida religiosa, ¿no? Novicio quiere decir novato, ¿no? Es la preparación para asumir los votos de castidad, pobreza y obediencia. ¿Y a qué edad empezaste a ser novicio? Yo entré a la comunidad de 16 años para cumplir 17 y ahí entonces uno entra en una etapa que se llama prenoviciado, ¿no? Y luego ya fue el noviciado cuando cumplí los 18. Entonces mi maestro de novicios tenía esa cualidad. Muchos años después llegaba a un lugar donde había trabajado y se acordaba de los nombres de la gente. Y no solo de la gente, sino de los hijos, de los no sé qué, y cómo está su hijo fulanito de tal y qué pasó con este problema que tenía y no sé qué. Y la gente eso le llegaba al alma, ¿no? Porque claro. Hace 15 años no me ve el padre y se acuerda de mí, de mi familia, de no sé qué, sí. Entonces... la importancia del reconocimiento. Sí, eso es muy importante para las personas. Yo tampoco es que sea así como él de prodigioso, pero bueno, ahí... Entonces le contaba que conocí a ese padre Basilio. Bueno, para no alargar los cuentos, todos los padres que yo conocí antes de entrar a la comunidad, Basilio, Seir, etcétera, eran muy buenos. No había cosas, pues tampoco conocí ningún escándalo ni nada. Sí conocí algunos, pero no muy cercanos. Por ejemplo, unos diocesanos de una parroquia, eran 3 y no se hablaban entre ellos. Que es que los diocesanos no tienen compromiso de vida fraterna tampoco. Bueno, pero al menos hablarse un poco, ¿no? Pero tenían mala relación entre ellos, etcétera. Y eso viendo eso y viendo que ellos viven solos usualmente, dije que no quería ser diocesano, sino religioso. Religiosos son los que viven en congregación, juntos, etcétera. ¿Y en qué momento tomas? O sea, porque es muy distinto. O sea, es muy distinto uno vivir solito y pues ser el cura de X iglesia. A uno decidir o pensar en voy a vivir con un montón de gente, además porque en comunidad es complejo. Si es complejo la convivencia con una persona o en familia, en comunidad debe ser mucho más duro. Yo pienso que es mejor. Hasta ahora ya estaba hablando como de mí, de lo que yo pienso, etcétera, pero bueno, en todo esto el que lo conduce a uno es Dios. He pensado por qué aquí exactamente con los salvatorianos, es decir, como comunidad. Bueno, tiene uno de esos pensamientos, pero yo creo que ha sido Dios que lo va conduciendo a uno a donde mejor es para uno. Y yo pienso que es mejor en comunidad. De hecho, el padre fundador nuestro dice que
los votos son fáciles de llevar si hay una buena comunidad. Si entre todos Se pueden ayudar, nos claro. ayudamos, nos escuchamos, nos animamos, nos entendemos, pero donde la comunidad está mal, pues es fácil para el cura o el religioso pues caer en tentaciones, etcétera, buscarlas. Bueno, en cambio, pues los diocesanos están solos, ¿no? Yo pienso que es mejor la comunidad. Además que no es lo mismo que una familia, no es como una pareja de esposos, porque en cierto modo, aludiendo a ese dicho, vivimos juntos pero no revueltos. Claro, cada uno tiene su cuarto, su espacio, solitos, y uno se puede como aislar, por así decirlo, si quiere en algunos momentos. Exacto, tampoco es el objetivo No, mantener obvio. y también la comunidad tiene unas dinámicas que evitan que uno se aísle del todo, ¿no? Eso también es bueno, pero le dejan a uno su espacio. Y además los conventos, o sea, las casas donde viven religiosos, convento viene de convenir, de venir juntos, ¿no? Como una convención, ¿no? Bueno, son espacios como de mucho silencio, de paz, etcétera. Vive uno muy bien, pues, en calma, ¿no? Aunque también hay momentos de esparcimiento y todo lo demás. Bueno, pero entonces me respondió la de por qué es cura usted, porque llegó, que conoció a unos padres muy chéveres y eso como que fue una inspiración, ¿sí o qué? Pero, ¿por qué ser cura? Y más en este momento que, pues vos mismo lo estás diciendo, o sea, la gente no confía mucho en la iglesia, hay unas como... Sí, estamos en una sociedad donde reinan otras cosas mucho más que Dios, la gente no va a misa casi. Bueno, tampoco es tan así, ¿no? Eso le parece a uno, sobre todo si está en algunas burbujas sociales. Claro. Con jóvenes y de cierto estrato o de ciertas tendencias o de humanidades o qué sé yo. Si uno es mamerto, dígalo con propiedad. Mira, aquí vamos a hablar. Voy a hacer como los... Padre, voy a hacer una pausa. Padre está muy correcto. No está hablando como habla conmigo normalmente, está súper correcto, no sé qué. Padre, no. Ah. Ya está, ¿vio? Relájese, que aquí no hay nada de correcto. Aquí esto no es un espacio políticamente correcto, eso lo tengo claro desde el principio. Yo sé que en algún momento me van a banear porque aquí se va a hablar de todo, como quieran y cuando quieran, y es relajado. Entonces, bueno, yo no soy políticamente correcto, simplemente pues, normal. No, pero está muy correcto, está como muy... No, diga las palabras, diga lo que tenga que decir. A no ser de que no pues quieras, yo no había también pensado hacerlo. en la palabra mamerto tampoco. Sino, bueno, sí. ¿Izquierdosos? No solamente izquierdosos, porque muchos no tienen como una ideología definida o incluso serán derechosos en cierto sentido, por lo menos en el económico, lo que sea, pero modernistas, digamos. Sí, como jóvenes en el estado moderno. Sí. En la modernidad líquida, como diría Bauman. Entonces, si usted se mueve como en esos ambientes, pues dirá, sí, ya la gente no cree en la iglesia, ya la gente no va a misa, no cree en Dios, bueno, pero eso no es todavía la realidad mayoritaria. ¿Y quiénes van más a misa en este momento? O sea, cuando vos haces una misa, eso, ¿cuál es la mayoría de gente que va? Bueno, eso depende de la población, del lugar concreto, pero adultos, gente adulta, pero también hay muchos lugares en donde van muchos jóvenes y etcétera, y bueno, depende mucho del lugar, del ambiente, de si es una ciudad, si es en el campo, si es en un barrio popular, si es en un barrio de clase media, si es de clase alta. Depende. Aunque se ha hecho un estudio, bueno, yo no sé aquí en Colombia, vi un estudio de Brasil, que esos datos se pueden más o menos comparar con Colombia, pero no es exactamente el... Pero ahí decía que la clase media y hacia arriba es la que más va a la más se considera católica. Pero de la participación religiosa en general, contando católicos y otras denominaciones, suelen ser más las clases medias y populares. Claro, ¿no? Y por ejemplo uno va a una iglesia de barrio y esas iglesias de barrio son llenas. Bueno, aquí en Medellín yo veo en todo lado que las iglesias son más o menos llenas o llenas. En Bogotá no. En Bogotá, en los sectores populares sí. Sí, por ejemplo, mi abuela que vive en Soacha, ahí la iglesia se llena bastante. Sí, nosotros tenemos dos parroquias en Bogotá y tenemos una fundación social que atiende también 2 capillas en un barrio popular. Las 2 parroquias son de estrato 4. Bueno, una
está muy en una zona como que se llenó mucho de comercio, de locales, de cosas así. Bueno, entonces ahí pues va poco a misa la gente, ¿no? Sí, la gente vas a comprar. No, y los domingos eso es vacío por ahí, porque no es comercio como de la gente, sino, no sé, pues como fotocopiadoras, talleres, cosas así, que no es, eso funciona entre semana, pero los domingos eso es vacío por ahí. ¿Dónde es? Es por galerías, las dos son por galerías, pero entonces una es justo detrás del centro comercial, ahí va mucho misa la gente, y la otra es más arriba por la Caracas, ¿no? Esa zona pues más deprimida. Centro. Sí, entonces... Y los domingos a los centros de las ciudades lastimosamente son muy solos. Eso, pues eso no es centro, porque eso es la 57. Pero bueno, cerca, ¿cierto? Bueno, y el espacio en el que está, etcétera. Bueno, no hay mucha práctica ahí y sin embargo la gente va a misa. Ay. Y bueno, y viven muchos ancianitos y entonces el domingo va la familia. La comida trajo las moscas. Sí, claro. Y hay una y el reguero mío de cerveza. Y entonces, bueno, en fin, todo eso para decir que es muy... relativo eso de que no va la gente a misa o de que no confían en la iglesia. Bueno, es verdad, esos escándalos y todo lo que ha pasado sí ha rebajado la confianza en la iglesia y está bien, pues es decir, que la gente sea como no nos vea como ángeles, sino que sepa que hay seres humanos y por lo tanto puede haber de todo, ¿no? Pero ¿cómo es que dice iglesia? Bueno, las monjitas nos decían, la iglesia es humana y es divina, pues, o sea, tiene esa conexión con Dios, tiene la capacidad como de escucha. ¡Ah! La expresión es mejor todavía, eso es no sé si es de San Agustín o de San Ambrosio, ¿no? La iglesia es una santa prostituta. Uy, qué chévere una santa meretriz, ¿no? Santa porque viene de Dios, porque Dios la fundó por los mandamientos. Pero está llena también de gente que comete muchos pecados, que nos prostituimos al pecado, exactamente. Sí, que son cercanos a la humanidad, porque ser humano, eso, abra la ventana. No quiere salir. Vete, hija, bueno, aquí para que los que no solo nos están escuchando, el caso es que yo aquí con la Pola tengo como comida y se entraron las moscas. Pero listo. Moscas ya en la casa. Puro Shakira y Shakirazo. Sí. Shakira, saludes. Saludos a Shakira, la apoyamos, abajo Piqué. Abajo Piqué. En fin, entonces ¿qué? Pero la gente se sigue acercando mucho a nosotros. Y no solo a esa gente. Yo estudié en la Universidad Javeriana, como ya dije. Tuve la fortuna de que mi comunidad me permitió estudiar la carrera completa en filosofía. Normalmente se estudia un ciclo filosófico y ahí se sigue con la teología. Yo pedí estudiar la carrera completa en filosofía. Errores que comete uno. Cosas en las que se mete ahí por soberbio. Que cree que puede con todo. No, mentiras, pero la filosofía es muy buena. Pero es muy dura. Y me hice muy amigo de gente de filosofía, de ciencias sociales, sociología, antropología, literatura. Sí, también de ciencia política, pero la facultad de ciencia política está como distante de las demás. O sea, es que en el mismo edificio están filosofía en el piso de arriba, que es el punto más alto de la universidad, como tiene que ser la filosofía. Y justo debajo están literatura, historia, sociología, antropología y justo debajo psicología. Y en el edificio vecino está teología. Y ya más lejos están los otros edificios de ingenierías y derecho y administración y todo eso, ¿no? Pero me hice muy amigo de esa gente, pero también algunos de ciencia política, de economía, de derecho, de ecología. Usted es muy amiguero. Sí. Pues al principio no, pero bueno, entonces, y muchos son no, que yo no creo en la iglesia, que yo no creo en Dios. Y te hacían preguntas, me imagino, te cuestionaban así. Muchas preguntas, etcétera, y el aborto, y no sé qué, y esto y lo otro. Y algunos son como ateos, ¿no? Nada de Dios, y otros dicen, pues yo no sé, es decir, la posición agnóstica. Y otros son, no, las energías, el cosmos, el universo, y los chakras, y el tarot, y cosas así. Esa idea del hombre religioso, o sea, esa necesidad que tenemos casi todos de creer en algo espiritual, así no sea la iglesia, no sea Dios.
hasta los ateos son religiosos, la ciencia para ellos es una religión, no que la ciencia, y hablan de la ciencia sin entender nada de la ciencia, no han leído a Thomas Kuhn, ni nada, ni hay un relato. No, y es que la ciencia es un relato también, la ciencia es, porque la ciencia no puede ser verídica, es una construcción de una realidad, pero no es una realidad. Entonces, obvio, sí, también son teorías sobre la realidad, digamos, creencias justificadas más o menos hasta cierto punto. Entonces, sí, como un poquito positivistas si nos ponemos al hecho de que algunas se pueden comprobar desde nuestra mirada, pero nada, no es tan fácil. Bueno, eso es lo que dice Thomas Kuhn, y hay paradigmas y paradigmas de interpretación en la ciencia, y etcétera. Pero bueno, no vinimos a hacer filosofía de la ciencia. En todo caso, lo que quiero compartir es la experiencia de que muchos de ellos empezaban así, hablando de cualquier cosa. Yo iba a tomar tinto ahí a Loma, que había al frente de las facultades. Se acabó, ya no es un Loma. ¿Qué es ahora? Una cafetería de servicios universitarios. Pero bueno, era Loma, y entonces nosotros constituimos un grupito que nos llamábamos Teoloma. Teoloma, me encanta. Porque en teología queda la biblioteca de esa zona, Ajá. Biblioteca de Filosofía y Teología, que es la mejor biblioteca de la Javeriana para estudiar, porque es la más silenciosa, tiene unas mesas así, bueno, muy agradable. Entonces toda esa gente estudiaba ahí en esa biblioteca, salíamos de ahí y tomábamos tinto en el Loma, Teoloma. Sí. Ya. Bueno, y con esa gente hablábamos, y de repente empiezan personas de ahí, ¿puedo hablar con usted un momento? A pedirte consejos. Es que tengo esta situación, es que me traté de suicidar, es que tuve un aborto, es que, ¿sí? Y yo dije, ¿por qué yo? Yo no, ¿cierto? Ustedes no creen en la iglesia, no, pero hay algo, ¿no? Y en el fondo siguen viendo la iglesia como el lugar de acogida, seguro, de escucha, el lugar seguro en esas crisis, aunque no quieran hablar con un padre, sino conmigo, que soy su amigo, pero soy su amigo en una dinámica distinta a la del otro amigo, ¿no? O sea, y tampoco es como un psicólogo, sino como una conexión y ellos distinta. Van al psicólogo y tienen sus acompañamientos psicológicos, incluso psiquiátricos, lo que sea, ¿cierto? Pero esto es algo distinto y lo necesitan y algo los mueve. Y yo me acuerdo, tengo una en el corazón que iba a la misa y lloraba, ¿no? Y no era creyente, pues decía que no, pero allá necesitaba liberar y fuimos a un concierto de música sacra y yo todo el concierto era, ay, esta obra, y ella allá al lado mío llore. Ay, qué pecado. Pero soltó, se liberó de esa carga que tenía y volvió un poco a la fe, ¿no? Volvió a Dios, no es de practicar la misa cada 8 días. Yo creo que ese modelo clásico pues cambiará, pasará, pero la fe no pasará. La fe no pasará. Ay, hombre. Lau, si necesitas yo me dice. Si estamos melos, no hay problema. Ahora estamos en pausa activa. Muchos de los que han estado aquí saben que si el podcast es así a mediodía, solemos tener almuerzo. Nadie nos patrocina aún. Estamos esperando que nos patrocinen almuerzo, comida, polas, todo lo que quieran patrocinar, plata. Aquí aceptamos todo, menos malas. Bueno, no, depende de cuáles son las malas cositas para hacer. Pero mentiras. Ábrase un Patreon. Eso también he pensado, sí, hay que mirar cómo monetizamos esto porque es muy caro hacerlo, pero es muy chévere, es muy, muy chévere, la verdad. Bueno, lo que surge del amor, entonces, o sea, de la pasión, del gusto, pues que tenga su recompensa, ¿no? Su mérito. Dale al esfuerzo su mérito, dice una oración. Pero sí, yo creo que también la oportunidad de hablar cuando uno se confiesa o habla con alguien que pues de alguna manera tiene una conexión con algo divino y espiritual. Iba a hacer la pregunta por ese lado. ¿Qué se siente tener esa responsabilidad? ¿O qué se siente? Porque es muy teso, porque la gente te dice, claro, es que un cura habla con Dios o lo escucha, o por lo menos a través de él hay como una conexión con Dios. ¿Qué se siente? Y además, ¿cómo te llegan a vos las palabras para decir como lo correcto? Pues porque dicen como que el Espíritu Santo o esa... ¿Cómo se llama el Pentecostés? Cuando llegan las llamitas y ese día que se celebra, que ese fue el día de mi primera comunión. ¿Ah, sí? Que lo recuerdo mucho, que es el día de que llegan las llamitas y les dan como la capacidad de hablar en varios idiomas a todos para que puedan comunicar lo que Dios nos quiere decir. Simbólicamente dice eso, simbólicamente. Sí, claro, obvio. ¿Qué quiere decir hablar en lenguas? Hablar en varios idiomas. Es hablar de un modo que le llegue a la persona. A las personas. Eso es algo que yo entendí esa vez y dije, wow, es que sí, un cura es como... se forma para tener la capacidad
de escuchar, porque en el confesionario, y ser capaz de decir palabras de aliento que vendrían pues como de Dios, y uno se siente más tranquilo. Bueno, en la facultad de teología hay una clase práctica de la confesión y acompañamiento espiritual, ¿no? Y también uno ve algunas materias pues destinadas como a ese asunto psicológico, espiritual, etcétera, ¿no? No propiamente psicología, porque tampoco es de lo que se trata, ¿no? No, sí, no es un tratamiento psicológico. Pero hasta ahora yo, pues cuando hablaba con estas personas, sí sentía responsabilidad, claro, pero yo no era padre, ¿no? Ahorita que eres padre, que cambió todo. Me liberaba un poquito de la responsabilidad. Decía yo, bueno, yo hablo, soy como religioso, como amigo, pero no es una confesión, no, bueno, ahora no. Pero hasta ahora solo he confesado a 2 personas. Un poco por fuera, un poco al margen de la ley, porque nosotros tenemos que esperar que nos den unas licencias para eso. Pero son 2 personas que me agarraron así en el... Necesito. Sí, y yo pues no me podía negar y era así como faltando 5 minutos para la misa. Yo le dije, no, pero que faltan 5 minutos, ya no, que ya, bueno. Escúcheme, por favor. Entonces, bueno, la persona necesita ser escuchada y recibir como una retroalimentación en clave espiritual. Pero sí se siente una responsabilidad, claro, porque lo que uno diga, pues no lo asumen como algo X, sino algo como que algo que dijo alguien X. Sí, un sacerdote o alguien de la iglesia, bueno, algo pues casi divino, ¿cierto? Bueno. Y incluso además, por eso se les critica mucho a los padres cuando se meten en política, en los sermones, o porque si es como, amigos, tú estás hablando en nombre prácticamente de Dios, entonces es muy difícil. Claro, la gente debería saber pues que el sermón no es hablar en nombre de Dios, pero bueno, eso. No lo es, entonces... Pues en nombre de Dios es que eso es muy, muy, muy grande, ¿no? No es como que uno sea el papa, sí. O sea, el Papa sí lo hace en nombre de Dios. Cuando habla ex cátedra decimos, ay... Se entró, murió ahí. Otro blooper. Porque ahora hay que ir a sacarla de la cerveza. Sí. Entonces se supone que el discurso que ustedes dan no están hablando en nombre de Dios. Pues la homilía es un espacio de interpretar la palabra de Dios. Eso requiere una ayuda, pues uno pide ayuda al Espíritu Santo. De hecho, hay unas palabras que se dicen en secreto antes de ir a leer el Evangelio. Purifica mis labios y mi corazón para que dignamente anuncie tu santo Evangelio. Pero de todas formas es una persona humana la que está hablando ahí, etcétera, ¿no? Pero claro, el sacerdote, de hecho también el día de la ordenación, tú lo viste, hice un juramento ahí ante el obispo que decía que preparaba la palabra de Dios y que para predicarla competentemente, etcétera, ¿no? Y a muchos curitas pues se les olvida ese compromiso que tienen y no se preparan bien para predicar o lo que sea y le meten cosas que no son y sí, eso está mal, pero tampoco es que se esté hablando en nombre de Dios, es lo que quiero decir, ¿no? Claro, o sea, Dios no dice voten por Pepito. No, Dios no les va a decir eso, les aseguro. Evidentemente no, porque además si Dios se fuera a hablar de política diría democracia. ¿Será que Dios no cree en la democracia? Yo creo que Dios era un demócrata. No, pues eso era imposible, ¿no? No, todo lo contrario. Dios es del reino monárquico, ¿no? Sí, ¿te parece? Pero mi reino no es de este mundo. Pero Jesús llegó y además defendía... Sí, pero Jesús dijo... Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. ¿Y por qué no viene su ejército a defenderte y no sé qué? Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Es decir, evidentemente pues ellos no podían comprender las cosas en otro marco comprensivo. Y mira, pesado que no te van a comprar. No sé si se alcanza a escuchar el sonido de las verdulerías. El señor que está vendiendo mangos, yo no sé qué está vendiendo. Pero tranqui, padre, que esos micrófonos se escucha, pero pues tampoco es algo grave. Había perdido esta costumbre. Es decir, bueno, cuando viví en un barrio popular de Bogotá, bueno, no había instante de paz. ¿No? No, prácticamente no, ni de noche. Pues obviamente los vendedores ambulantes no van de noche,
De día son los vendedores y de noche es La la rumba. música, la rumba, la fiesta. Y más en un barrio popular es una cosa impresionante. Y se aprovechaban de nosotros, claro, y como es la casa cural y la capilla, entonces ponían el carro con el parlante ahí a la entrada nuestra. Uy, no. Porque otro vecino les hará quién sabe qué y nosotros pues qué vamos a hacer, aguantarnos. Sí. Pues uno sí salía a decir como, oiga, no Por sé qué, favor. tengan consideración, pero ellos no. Me acuerdo una vez que era muy dura la música y la casa temblaba. De lo duro que estaba. Y era la entrada de nosotros y le dijimos, bueno, lo que sea. Y ya era de noche, pues tarde. Y entonces vivía yo con dos padres muy buenos cocineros. Y dijeron, le entró uno la cosa y dijo, bueno, no podemos dormir, estamos los tres sentados en la sala, así cayéndonos del sueño. Y Ay, no me los podemos imagino. dormir, hagamos un strudel. Hicimos un strudel de manzana, un Apfelstrudel. Pues hicimos todo el proceso, la masa, todo, las almendras, el no sé qué, confitarlas, todo, hicimos todo ese proceso. Cuando metimos eso al horno se fueron los de la música. Y nosotros, ay no, y ahora tenemos que esperar a que esto salga. Nosotros ya con ganas de Ya dormir. tenemos sueño. Y el coso ya horneándose. Hubo que esperar a que terminara. Porque es que a veces se quedaban mucho y otras veces no. Bueno, yo a raíz de eso me compré unos tapones De oídos. de oído de construcción, de esos que se meten así. Y dormía con eso puesto todas las noches. Me acuerdo un sábado a domingo, toda la noche hubo fiesta. Y cuando ya iba a empezar la misa, el del domingo a las 8 de la mañana, seguían ellos con la fiesta. Ay, no. Y pasó la policía, porque eso sí, si uno la llama, no va nunca. Y Pero- tienen el CAI ahí al lado. Pero ellos pasaron por su cuenta y los pararon la fiesta. Y se han entrado esos borrachos a la misa. Todos allá atrás, haciendo así, alabarés y todo. Y era época, pues, del 2021, ¿no? Ajá. Entonces tuve yo que bajar a llevarle tapabocas a todos porque en esa época todo el mundo tenía que Tenía tener que usar tapabocas. tapabocas. Bueno, ellos se quitaron esos eso fue un desorden. Pero bueno, eso son cosas de los barrios populares, eso no se puede pelear Sí, con eso. no, y además es algo que se da para la gente. Padre, ahorita estabas como contando que habías estudiado y bueno, hay mucha gente que no sabe que hay un proceso, que o sea, que un cura no llega como, ay, soy cura, hola, y mañana ya me dan como una batica y puedo dar misas. Hay otra gente que sí dice, eso se estudia un montón o qué hacen, pero realmente, ¿qué vale es el proceso? Proceso como académico, vos entraste, pues prenoviciado, noviciado, después te fuiste, estuviste en Bogotá, bueno, todo ese proceso, como es que es lo que tiene que ser una persona para ser cura. Bueno, eso depende, es que en la iglesia hay, digámoslo así, dos modos de vida. Ujú. Pues en el clero, sí, porque los laicos son la iglesia principalmente, ¿no? Es decir, la gente común y corriente. Todos somos parte de la iglesia. Sí, pero en el clero, o sea, en los sacerdotes, y hay dos modos de vida. El clero secular o diocesano, Ujú. que es el que yo te decía que es como el normal, que estudian en el seminario mayor de cada diócesis, en el seminario. La gente siempre habla del seminario, Yo no estuve Sí. en seminario, por ejemplo, porque yo soy de una orden religiosa. Ellos son los que van al seminario. Seminario quiere decir semillero en latín, ¿no? Semina, semilla. Y ahí ellos tienen que pagar sus estudios, ellos, sus familias, o hay gente que se les llama bienhechores que pagan por una persona. Sí, como alguien que les dona pues para que estudien. Y ellos estudian en el seminario y la iglesia tiene como norma que para que cualquiera sea sacerdote, sea religioso o diocesano, tiene que haber estudiado al menos 3 años de filosofía y 4 de teología. 3 años de filosofía y 4 de teología. Porque ¿Eso cuántos semestres? O sea, la mitad de la carrera de filosofía y toda la teología. Exacto. Ahora las universidades como la Javeriana pues agolpan eso en una sola carrera, ¿no? Para que la gente no tenga que entrar a la facultad de filosofía y luego pasarse a la de teología, ¿cierto? Sino sí, que qué enredo. hay una sola carrera que recoge las dos Filosofía cosas. y teología. Entonces, los diocesanos estudian eso y poco más. Es decir, hacen una cosa que se llama propedéutico, que es un año inicial como de
como la gente ciega sin saber leer ni escribir. Es decir, saben leer y escribir en el sentido común y corriente, pero no saben leer a profundidad, escribir un texto académico, pensar la cosa, ¿cierto? Como todos cuando entramos a la universidad, Es lo en normal, cualquier carrera. es lo normal, sobre todo con los bachilleratos nuestros, ¿no? Y además la interpretación y es algo que en humanas necesitamos tener y es muy difícil, y es la capacidad interpretativa del texto. Sí, la hermenéutica, ¿no? Eso nació con la interpretación bíblica, ¿no? La hermenéutica. Wow, La ciencia no hermenéutica sabía. nace de la interpretación bíblica. Bueno, en fin, entonces hay un año como preparatorio para esos estudios que se llama propedéutico y luego ellos estudian filosofía y teología y en el marco de eso hacen una experiencia de trabajo apostólico y ya. Entonces ellos se demoran unos 8 o 9 años estudiando para ser sacerdotes, preparándose, ¿no? En cambio nosotros, como el objetivo primordial, bueno, entonces perdón, yo termino bien la idea. A ver, ese se llama clero secular o diocesano. Secular viene del latín seculum, quiere decir el siglo o el mundo, ¿no? Es decir, que ellos viven como vive la gente normal, supuestamente, ¿no? Es decir, ellos no tienen votos de castidad, pobreza y obediencia. Usted sí. Yo sí. Ellos no tienen voto de castidad, pero hace 1000 años que el Papa los obliga a ser célibes, es decir, que no se pueden casar. Entonces, si no se pueden casar, la iglesia también tiene como doctrina que el que no está casado no puede tener relaciones sexuales. Entonces, pues, bueno. El voto de castidad. Pero no es propiamente castidad. Es algo inherente al hecho de ser curas. Entonces, pero no es propiamente castidad. De hecho, pues si ellos tienen alguna, bueno, ahí hay un proceso disciplinario, pero no es lo mismo con nosotros, ¿no? Y lo nuestro, la castidad implica mucho más que la privación sexual. La castidad quiere ser una virtud de entrega universal, de amor universal, etcétera. Y de ser libre completamente. Los votos deben leerse en clave de libertad y de entrega al mismo tiempo, ¿no? Castidad es ser libre de las otras personas, precisamente para que yo, no estando apegado a usted, pueda ser libre para todos, ¿no? Para servir a todos. Obediencia es ser libre de mí mismo, para estar al servicio de todos. Y pobreza es ser libre de las cosas, para estar al servicio de todos, ¿no? Ellos no tienen esos votos, ellos por eso pueden tener propiedades a su nombre, cosas, carros, etcétera. Lo nuestro no es nuestro, sino de la comunidad religiosa. En mi caso, la Sociedad del Divino Salvador. La casa es de la Sociedad del Divino Salvador, el carro es de la Sociedad del Divino Salvador. Y todo el dinero que me ingrese a mí le ingresa a la Sociedad del Divino Salvador, pero la sociedad ve por mí en todo, sí, todos mis gastos, necesidades y demás. Sin lujos, etcétera. Bueno, y entonces este clero diocesano depende del obispo, están unidos al obispo y por lo tanto están unidos a un territorio. La arquidiócesis de Medellín tiene el arzobispo de Medellín, entonces el cura de la arquidiócesis de Medellín es para trabajar en esta arquidiócesis toda su vida, a menos de que haya una cosa excepcional. Bueno, en cambio nosotros no, estamos ligados a la comunidad religiosa, no al territorio. Entonces a mí me pueden enviar a donde sea que diga la comunidad, pero nosotros nos organizamos tenemos como unas unidades de gobierno. Entonces normalmente pues no salimos de ese marco, que en este caso es Colombia y Ecuador, en el caso de mi comunidad. Bueno, entonces en nuestro caso, como el objetivo primordial no es ser sacerdote, sino ser religioso, miembro de la orden religiosa, ellos llaman clero secular o diocesano, en otros religioso o regular. Regular viene de regla. Vivimos bajo una regla que está escrita, que se llama constituciones, inspirada en algunas de las reglas fundamentales del cristianismo, que son la regla de San Benito, la regla de San Francisco, la de San Agustín, bueno, con unas normas concretas de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en mi regla, en mis constituciones, dice que yo tengo que estar en misa todos los santos días de mi vida hasta que me muera, ¿no? Todos los días. Todos los días hay que ir a misa. Participamos de la celebración eucarística todos los días, ¿no? Practicamos otras obras de devoción, etcétera, ¿no? Dice ahí. O dice ahí en la regla, todo el dinero que ingresa que un miembro percibe por razón de su trabajo es para la comunidad. Está ahí en la regla, etcétera. Bueno, entonces nosotros vivimos acorde a esas reglas, llevamos una vida reglada. Y eso es lo que llaman vida religiosa.
¿no? Entonces las monjas son religiosas y nosotros somos religiosos. Y entonces como el objetivo principal es eso, pues uno hace primero el prenoviciado. En el caso de mi comunidad, cada comunidad tiene su proceso. Cada comunidad tiene como la forma de... Pero todas las comunidades más o menos es que tienen un tiempo de preparación antes del noviciado. El noviciado, que es el momento más intenso, espiritual, de preparación, porque ya va a asumir los votos de castidad, pobreza y obediencia. Y después de asumir los votos, pasa un tiempo como religioso, pero en el caso de mi comunidad, de las comunidades más recientes, se llama votos temporales. Y en el caso de las órdenes más antiguas, se llama votos simples. Asume los votos, pero en nuestro caso es por un año, y al año lo renueva, y al año lo renueva, bueno, hasta que ya llega un punto en que está lo suficientemente preparado para profesarlos para siempre. Se llaman votos perpetuos, en nuestro caso, o en el de las órdenes antiguas, solemnes, votos solemnes. Y entonces eso tiene unas preparaciones específicas, y mientras estamos haciendo todo eso, también estudiamos filosofía y teología. Siguiendo la norma del derecho canónico, que es el derecho universal de la Iglesia, que es lo que ya dije, 3 años de filosofía, 4 de teología, y además tenemos experiencias de trabajo con la gente. De misión. Yo hice la mía en la costa, en un pueblito que se llama La Unión Sucre. Ay, sí. Un año, yo hablé de eso, ¿cierto? Hablábamos de eso, sí. Bueno, etcétera. Entonces, en mi caso fueron 11 años de preparación. Muchísimo. Bueno, ahí quiero tocar 2 temas. Yo hago 2 preguntas casi siempre. Bueno, me gustaría que contaras un poquito más de esa misión, pues, y del tema de ser misionero. Pues ustedes los religiosos tienen ese tema de ser misionero y hacer misión. Un poco de eso, una experiencia del tema, o sea, algo que nos puedas contar, que digas, esto, o sea, para mí me enseñó un montón. Y por otra parte, ahorita hablaste de la libertad. Y hay algo que la última vez que hablamos yo dije, wow, esto es un consejo de cura. Pero fue algo muy bonito porque fue el tema de que para poder ser feliz había que ser libre de muchas cosas. Entonces quisieras como que ahondáramos un poquito ese tema, pero primero pues el tema de la misión. La libertad es el fundamento de la felicidad. Bueno, ¿qué es la misión? Misión es misio, envío, ¿no? Mira, le doy más polita. Eso sí, así. Bueno, que los monjes fueron los que desarrollaron la cerveza, ¿no? Ya había bebidas fermentadas, pero no fueron monjas. Monjes. Las monjas también hacían su cerveza, sí. Pero digamos que donde están como los registros primeros fueron monasterios masculinos. Monjas también. La famosísima Hildegarda de Bingen, pues, etcétera. Y todavía hoy, pues, las carmelitas descalzas de Pereira hacen un vino de perejil para el sueño. Yo quiero probar eso. Es bueno, es rico. Y hay otras monjas que hacen otros vinos, etcétera. Yo también me regué, ¿sí ve? Y qué bueno, para que estemos a la par. Vamos a echarle... Simetría. Ahorita mi mamá me regaña porque ¿qué hago emborrachando las matas? Bueno. Las nutriéndolas de cebada. Bien, entonces la misión es un envío, ¿no? Un envío a hacer algo, ¿no? Y ese hacer algo que es anunciar, ¿no? Porque eso fue lo que dejó Jesús en el final del Evangelio. Vayan y anuncien a todos el reino, ¿cierto? Bautizándolos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es como la tarea fundamental de toda la iglesia, no solo de los religiosos, sacerdotes y monjas, sino de todo mundo, es anunciar, ¿no? Tiene ese envío, ese misio, ¿no? Pero nosotros lo hacemos en un marco institucional, de un modo organizado, ¿no? Entonces misión también hace referencia a los lugares de misión, ¿no? Como son como unos lugares en los que no está como tan constituida la iglesia como aquí, que está la parroquia tiene sus actividades, no sé qué, pues allá no, porque la gente no está acostumbrada, porque no van a misa, bueno, por muchas circunstancias. Que no hay un espacio. Sí, entonces ese es el envío, ¿no? Y nosotros acompañamos eso, por supuesto, pues desde el principio de la iglesia siempre fue así, de la caridad, ¿no? O sea, caridad no es limosna, caridad es el amor, porque
caridad en latín quiere decir que usted tiene al otro como muy caro, como muy valioso para usted, muy importante. Entonces, como el otro es muy importante, el prójimo, entonces en esos lugares de misión tenemos que acompañar la misión con caridad. Ahora en términos modernos, digámoslo, con obras sociales, ¿no? Entonces nosotros tenemos fundaciones, cooperativas. Han fracasado las cooperativas, la mayoría, porque se tenía como la idea de que la gente asumiera eso ella misma, ¿no? Que nosotros le dábamos como las herramientas, Dejaban una capacidad instalada los en recursos, eso, y unas capacitaciones, y Ujú. ellos lo asumían y la sacaban adelante, ¿no? Ujú. Y la gente lo que hace es, pues, apropiarse de eso y sacar Provecho. sí, bueno. Entonces ahora hemos vuelto como no a esta idea de las cooperativas, sino de fundaciones dirigidas por nosotros. Ujú. Y ahora estamos enfocados principalmente como en el refuerzo escolar de los niños, en cultura, sí, en cosas como culturales, pero ahora mismo no tenemos un trabajo como de, pues nosotros los salvatorianos, Ujú. como teníamos antes, que era de ayudar a los campesinos a producir y allá en la Unión se hizo mucho. Se hicieron estanques para cultivar peces, pues, ¿qué peces? Boca Chico, yo creo, Boca Chico. Bueno, se hicieron estanques, se compraron tractores, se les enseñó a manejar esos tractores, a sembrar la tierra de un modo más productivo, se les ayudaron a hacer caminos entre las veredas, pues había unos caminos del municipio, pero otros como más, ¿no? Bueno, se hicieron como unas tiendas, unos almacenes, se les ayudó como a transportar, o sea, que transportaran sus productos de allá del fondo de la vereda porque los transportistas se aprovechan mucho para comprarles a precio de nada De las nada, cosas y porque etcétera. tienen el carro. Pues los intermediarios, ¿no? No el conductor del camión, No, no, sino no, sí. etcétera. Entonces esa era como la tarea, pues eso se hizo ya en los 90 y 80 y hasta Ujú. principios de los 2000, pero ahora no estamos trabajando en ese campo, sino en reforzar la educación de los niños, ¿no? Porque precisamente vemos que la educación pues académica de los colegios es muy Muy malito. muy deficiente, ¿no? Entonces es eso, y porque los niños pues y jovencitos de ambientes populares no tienen muchas oportunidades como luego para aplicar a una beca, para pasar a una universidad pública, etcétera. Entonces la misión tiene esas dos caras, el anuncio del evangelio es la fundamental, y eso va acompañado pues del interés por la persona, y etcétera, ¿no? También trabajo con población de adultos mayores, que estén activos, que estén sanos, no sé qué, visitando a los enfermos, porque al enfermo le hace mucha falta no solo la medicina, sino la El cariño, compañía, sí. que lo escuchen, que vayan y hablen con él un rato. Eso sobre todo en Bogotá, en un barrio popular, pues que estuve y que ya he Ujú. comentado, pero también en el otro, era muy dura la realidad de los ancianos solos en las casas, ¿no? Yo conocí a una ancianita que ya iba para 90 años, Ujú. que pasaba el día entero en silencio, sentada junto a una mesita comiendo mandarina, que porque ya no quería escuchar radio ni ver televisión ni nada, y ya no tenía buena vista para leer, entonces estaba todo el día en silencio ahí, ¿no? Una vida como vacía, Solitaria. y el hijo pues muy entregado a su mamá, pero tiene que trabajar, ¿no? Claro. Y entonces ahí la caridad es ir a donde ella y hablar un rato y orar con ella y rezar y no sé qué, y eso es un alivio para la persona, ¿no? Bueno, eso. También conocí a unos viejitos de clase alta que estaban con su cocinera, con su enfermera, con su todo, pero que los hijos no iban nunca por allá. Ujú. Entonces para ellos también el que uno de la iglesia vaya, les lleve la comunión, rece con ellos, etcétera, es algún alivio, ¿no? Eso. Y vos, pues una experiencia. La si necesita ayuda, me dice. La U está Estamos bien. melas. Ahí estamos con esta cámara. Es que me encanta. Pues alguna vez me contaste, no sé si se pueda contar, una experiencia de una niña allá en la Unión. De una niña Mm, que fue una experiencia, a mí me causó una,
cosa muy interesante. No sé si nos puedas contar esa Vamos a esa contarlo anécdota. tratando de omitir implicaciones de personas, ¿no? Sí, sí, claro. No, la anécdota es que yo fui a una, bueno, misión también le llamamos como un tiempo específico, ¿no? Entonces, una cosa es cuando yo viví todo un año allá, Ujú. pero nosotros también todos los años sacamos un mes para ir Para visitar. para visitar, ¿cierto? A lugares así, pues. Y esto era una comunidad indígena. Ujú. Y yo fui allá, me hospedé en una casa de ellos, de Sol, se llama Sol la señora, y es un sol. Ay, qué lindo. Y las nietas de, una nieta de ella y otra muchacha eran las guías, Ujú. porque lo meten a uno por los potreros, por no sé qué, y le dicen visite aquí, aquí no, aquí hay perros, hay perro guapo, como dicen allá en la costa, esos perros son guapos. Guapo Esto, es que bravo, son bien bravo, bravos. sí que, o no, etcétera, ¿no? Entonces uno necesita unos guías, bueno, y normalmente ponen a los peladitos, ¿no? Sí. Entonces ahí eran dos muchachitas, una especialmente era muy avispada, la que no era la nieta de Sol, la otra. Muy avispada, muy curiosa, muy inquieta y hablando y haciendo preguntas y todo, bueno. Eso fue una vez, yo estuve, bueno, me fui de ahí y a los años volví a estar todo el año viviendo allá. Ujú. Y yo iba visitando esa vereda, la vereda vecina, que es también una comunidad indígena. Las dos hacen parte del mismo cabildo. Y no la veía. Y yo, pero ¿dónde está esta muchacha? ¿Dónde está? Bueno, o sea que un día me dio por preguntar. Yo digo, esta Mm. persona, esta muchacha, ta, 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 ta. Y me dijo, no, es esa. Y tenía un hijo, Mm. jovencitica. Y ya era como toda calladita, como toda no sé qué. Y yo, ¿qué pasó? Y me contaron que una personalidad del pueblo Ujú. pagó por la virginidad de la muchacha y la dejó embarazada. Ay, qué pesar. A mí me pareció muy triste porque algo que me contabas era que le veías como un espíritu, sí, como un espíritu de crecimiento, de querer hacer cosas, de soñar. Y es Y muy triste esa, lo dejó claro. todo. Renunció a eso, pues se perdió eso, ¿sí? Sí, porque es una realidad en la cual ahorita que es muy difícil y además Y esa esclavitud sexual, es decir, como que le compró le la compró la virginidad al virginidad. papá, ¿no? Y el papá era un señor que pasaba todo el día acostado en la hamaca y tiene un montón de hijos y bueno. Ustedes como curas son autoridades de alguna manera cuando van a ciertos espacios y todo eso. ¿Ustedes qué filosofía o cómo manejan, por ejemplo, esas situaciones? O sea, ¿se pueden meter, no se pueden meter? ¿La iglesia les permite hacer algo? Pues yo sé que hay unas corrientes en las cuales van y se revolucionan también con la gente y luchan. Hay otras que de pronto quizás dicen como no, no, no. O sea, entendemos a la gente. Hay otras en las cuales son de pronto muy regañones y quieren cambiar a la gente y pues también hay que entender que Y pasarle pues la es una cultura europea. ajá, y es una comunidad indígena, tiene unas cosas, pues unas creencias, una forma de ver el mundo y pues tampoco es invadirlos, porque eso también es una invasión, la invasión ideológica de que ustedes tienen que empezar así, no, pues no, no, es justo tampoco. Entonces, vos, en tu caso, y tu comunidad, como, Pues en un caso eso no se puede hacer nada. ajá, Porque los mismos indígenas, otros no veían con buenos ojos esa práctica, ¿no? ujú, La evangelización ya ha hecho lo suyo. Pero ¿qué se puede hacer sino hablarle a la gente? Digamos, un trabajo a largo plazo, sí. Pero ahí en concreto, me voy a llevar a la niña, no, por ejemplo, no puede. no podemos intervenir ahí en concreto con eso, no. También hay muchas limitaciones legales, etcétera, ¿no? Entrar a demandar ahí al papá, nosotros haríamos eso como terceras personas. La muchacha misma no quiere demandar al papá. Ujú. Entrar a demandar a la personalidad aquella que hizo eso. ¿Con qué pruebas? Ella tendría que testificar, no sé qué. Es decir, es muy difícil, muy, muy, muy difícil. No podríamos intervenir en eso. La cosa es más como a largo plazo, de educar, Cambiar. de cambiar las estructuras. Y eso, pues, sí hay resultados, ¿no? Pero pues y de ayudar a la persona en la medida de lo posible, ¿no? Un caso, por ejemplo, es que en ese mismo lugar llegó una petrolera. Hmm.
porque encontraron gas, depósitos de gas debajo de la tierra. Ahí sí nosotros nos dedicamos como a tratar de hacer pedagogía con la gente, los riesgos de eso, de la explotación del gas con las fuentes hídricas, porque es un lugar muy árido que depende mucho de las aguas subterráneas, no hay no pasa un río solo, no pasa una cañada, nada. Se quedan sin agua. Entonces nosotros sí tratamos como de combatir eso. Me encanta. Pero de un modo también como no entrar en confrontación así, porque después de estos curas, ¿no? Sí, pues dicen no y actúan, ¿no? Ahí tuvimos un padre al que lo acusaron de guerrillero, pues por allá en los 90 y se tuvo que ir porque lo iban a matar, bueno, y hay que estar dispuesto a ser mártir, pero tampoco así como gratuitamente, ¿no? Entonces, pues ahí tratamos, pero la compañía los convenció, los puso, les daba unos empleos ahí sin sentido, porque eran unas carreteras por las que pasa un carro cada 2 horas y los ponían con un letrero de pare y siga y les pagaban un mínimo. Y eso para ellos es mucho, pero para la compañía es un pelo de un gato. Y bueno, se dejaron por cositas así, unos empleitos, y que al cabildo le dieron unas sillas Rimax, y que, sí. Y les llegaron con la idea de desarrollo, o sea, llegamos... Sí, del desarrollo y de que el pueblo va a mejorar y esas cosas, y en eso voy a ser muy sincero también, las iglesias evangélicas son grandes aliadas de esas dinámicas capitalistas y de todo eso, porque además ellos quieren que entre ese dinero, y entonces si la empresa le da a la iglesia evangélica el templo, ya tiene garantizados los votos del, ¿cierto? Obviamente no todos en la iglesia católica tienen como el compromiso social o lo que sea, sí, pero digamos que es más esa línea. Y los curas conservadores, por llamarlos de algún modo, yo mismo me considero que yo soy más bien conservador moderado. Pero un cura conservador igual tampoco va a estar del lado de la empresa, como sí, la empresa, si no, no se mete. Sí, ¿para qué? No se mete y ya, está como en lo suyo religioso y ya. Pero en cambio los pastores protestantes, muy a menudo, no todos, pero muy a menudo están muy interesados en eso. Son izquierdosos. ¿Izquierdos los pastores? No. No, mentiras. Hablas de los evangélicos. Sí. Están muy interesados en el tema económico porque ellos no tienen esos votos de pobreza, castidad. Sí, porque ellos realmente, pues no todos, ¿no? Hay unas iglesias muy serias, los metodistas, por ejemplo. Aquí en Colombia hacen unos trabajos sociales muy interesantes y unas posturas muy interesantes. Pues son digámoslo así, mucho más liberales que nosotros. Más modernos. Sí. Pues el aborto, a favor y eso y lo otro. Nosotros somos más, bueno. Más recatados con esas cosas. Entonces hay unos movimientos protestantes muy interesantes, no digo que no, pero la gran mayoría, pues es un negocio. Lástima. Ahí mismo en la Unión, recuerdo un campesino que su esposa se hizo evangélica y llegó el pastor, pasado un mes llegó el pastor a cobrar el diezmo. Hasta la casa fue a cobrarlo, ¿no? Y ellos habían cultivado arroz y ellos ponen el arroz, lo cuelgan así en el techo, ¿no? Lo que sea, y tenían plátano, no sé qué, y vino el pastor a hacer cuentas de cuánto le tocaba a él de eso. Que se llama las primicias, no sé qué, puras normas del Antiguo Testamento. Y este señor sale con el machete y lo sacó a golpes de machete de la casa. A mí no me venga que es que eso es mío, y me madre. Y la señora dejó de ir y volvió a la iglesia y todo lo demás. Y no sé. Porque el diezmo en la iglesia no es el 10% de tu salario, sino un día de trabajo al año. Y es con el objetivo de ayudar a los pobres, ¿no? Sí, cambio, no es para que se enriquezca la iglesia. En cambio ellos se quedan con eso. Y bueno, eso está a ojos vistas, ¿no? Las iglesias que parecen unos casinos gigantescas y... Sí, castillos prácticamente. Y tienen muchas propiedades y eso se llama teología de la prosperidad. Le meten a la gente la idea de que la bendición de Dios se ve en la prosperidad económica. Culpa de Juan Calvino. Calvinismo es eso, porque él fue el que dijo que todos estamos predestinados o a la condenación o a la salvación. Y que los que estamos predestinados a la salvación se notan que en esta tierra viven bien.
Pero no sabía eso. Y yo me acuerdo mucho de algo que me impactó y fue que estaba en una casa de una familia protestante que el papá era el pastor. Y era un señor pensante, pues serio, inteligente. Sin embargo, tenían esas ideas. Me acuerdo que estábamos viendo televisión y salieron un reportaje de pasarela roja de esas de famosos y no sé qué. Y una de las hijas, que ya estaba grande, pues no era una muchacha, era una señora, comenta: ay, pero qué gente tan bendecida por Dios, no solamente tienen plata, sino reconocimiento y son atractivos, tan bellos, no sé qué, monos y no sé. Es decir, la mentalidad es que ese es el calvinismo, ¿no? Que esa es la bendición de Dios, que a usted le vaya bien prosperidad económica aquí y atractivo físico y fama y reconocimiento. Entonces usted le dice a esa gente, pero mire su pastor cómo se está tapando de plata, entonces más ellos creen que sí, que esa es la iglesia de Dios, porque el pastor de ellos es rico, o sea que está bendito por Dios y que de algún modo eso les va a derivar a ellos como en una teoría del goteo, ¿no? Oh my God. Sí, eso es una perversión teológica horrible, pero ahí pues no hay mucho que hacer. Pero yo no sabía, claro, o sea, y vos le decís a la mayoría de esas, no, güey, que tiene mucha plata. Y ellos maravilloso, o sea, esta es la iglesia. No, muy teso. Ahí lo que habría que decirles, pero el Vaticano tiene más plata. Qué concho. Pero bueno, no la tiene realmente, bueno, es una cosa complicada. Bueno, volvamos a el tema de lo de la libertad y la felicidad. Bueno, eso ya es teología, ¿no? De tomismo específicamente. Aunque también San Agustín, bueno. A ver, hay un problema con la libertad, es que la libertad se ha comprendido a partir del nominalismo. En la gente, el concepto que tiene de libertad es hacer lo que se le da la gana. O la posibilidad de hacer lo que se le da la gana. Sí, digamos, no entremos ahí a eso del libertinaje, sino que creen que la libertad es, incluso filosóficamente, muchos filósofos piensan eso, pensaron eso. Ahí está Nietzsche, pues, y esa gente putrefacta. Entonces, cree que la libertad es simplemente que el ser humano tenga la mera posibilidad de hacer lo que quiera. Y entre más yo pueda hacer lo que quiera, más libre soy. Entonces, eso se llama voluntarismo, ¿no? Y que la libertad es... O sea, que el ser humano es libre porque puede elegir el bien o el mal, ¿no? Y que entre menos restringido esté, más libre es. Yo me considero... Bueno, no, yo me considero reaccionario, de hecho, en términos filosóficos, pues siguiendo a Nicolás Gómez Dávila y etcétera. Entonces, bueno, no me interesan eso. Pero un libertario es lo peor. Prefiero el socialismo, que claro que es contrario a la iglesia y nosotros contrario a ellos, pero... Entonces ellos creen que alguien es libre entre más cosas puede hacer, ¿no? Entonces entonces ellos llegan a defender cosas así como que Milei no ha dicho que debería estar permitido vender órganos. Ay, Dios mío. ¿Cierto? Y comprar órganos, y Camila también hizo un gesto allá. Bien hecho, Camila. Ese gesto de desaprobación quiere decir que eres una buena persona. Laura, perdón, Camila eres... Laura. Se nos emborrachó la policía. La cerveza ya está haciendo efecto. Había ayunos a base de cerveza en la Edad Media, ¿sí sabías? Sí. En la Cuaresma. Uy, Dios. Y uno sin comer. No, qué borrachera. Cómo pasaban esos monjes. Bueno, entonces, eso no es la libertad. Eso es libertarismo, eso es voluntarismo. Y una persona no llega a ser libre por eso. Porque una persona libre, cuanto más dominio tiene sobre sus propios actos. Entonces, si usted consigue la libertad como hacer lo que se me dé la gana, entonces ¿manda usted o mandan sus ganas? ¿El dominio sobre usted lo tiene usted conscientemente o sus pasiones, sus deseos, sus impulsos, sus pulsiones, digámoslo así, freudianamente, aunque Freud me desagrada? ¿Quién domina? ¿Quién gobierna en usted? Entonces, para que usted sea verdaderamente libre, lo que tiene que hacer es crecer su voluntad, no disminuirse. Pero su voluntad no es lo que se me dé la gana.
porque su voluntad, la voluntad, dice Santo Tomás siguiendo a Aristóteles, es apetito racional, ¿no? Entonces, usted tiene apetitos, todo tiene apetitos, todo tiene un apetito, pero el apetito está regido por la razón, ¿no? Ujú. Un animal no tiene apetito racional, tiene apetito y tiene conocimiento sensible. Entonces te dice... Sí, pues tiene hambre y va a casa. Exacto. Y si usted le pone el plato de comida al perro, Él sabe que es comida. come y punto, ¿cierto? Ante el objeto de deseo, el animal no puede no desearlo y no puede dejar de actuar ese deseo, ¿no? El animal no puede decir, no, yo estoy gordito, voy a comer menos, voy a hacer dieta, ¿no? La prueba es que a los perros les ponen unos platos especiales para que no se lo traguen todo devorado y se ahoguen algunos, ¿no? O les sirven por porciones, porque si les sirven todo de una vez, se lo comen todo. El gato se regula, pero el gato no se regula conscientemente, sino instintivamente. Entonces, por eso San Juan Damasceno dice que los animales no actúan, sino que son actuados por la cosa. La comida servida actúa al animal, ¿cierto? Es decir, lo hace comer. El plato de carne hace comer al perro, pero el plato de carne no me hace comer a mí. Yo como porque decido comer, ¿no? Entonces ahí está otra clave, la decisión. Eso se llama elección. Y la elección requiere una deliberación. Ahora, cuando usted ya tiene unos hábitos, unas costumbres, Santo Tomás dice que el hábito es una segunda naturaleza. Entonces, si usted ya es un goloso, no delibera, sino que come. Pero porque usted cultivó ese hábito. Pero aunque usted sea un goloso, usted de todas formas puede decir, no voy a esforzarme por no, aunque falle, ¿no? O después de que comió dice, ay, yo no debía haber comido tanto. El animal no, el animal fresco, ¿cierto? Aunque después haya que llevarlo al médico a que le saque tanta comida, porque he visto casos de perros que comen hasta que ya no puede más. Una perrita por ahí que encontró la bolsa de la comida donde la guardaban los amos y se la devoró y hubo que llevarla al veterinario, ¿no? Entonces, usted no, usted se controla, usted rige su vida, ¿no? Entonces, entre más usted tenga dominio sobre sí mismo, más libre es. Es decir, más sabe usted que la acción que hizo, la hizo porque usted decidió hacerlo así por su voluntad. Y lo que no hizo fue por su voluntad. Y ante el plato de comida usted tiene el dominio de decidir si come o no come y cuánto come y cómo come. Y por eso se puede hacer vegetariano o vegano o no, pero llevar una dieta adecuada, lo que sea. Eso es libertad. Y entonces esos votos nuestros lo que son es como una terapia, una pedagogía de la libertad, ¿no? Porque usted, cuando está en una relación afectiva con una persona, cuando usted es verdaderamente libre, es decir, ha racionalizado, la razón tiene el dominio de sus acciones, y usted se conoce a sí mismo, ahí está el principio filosófico allá del oráculo de Delfos que leyó Sócrates, Notis e Auton. Si usted se conoce a sí mismo y sabe, yo tengo estas tendencias, yo tengo estas pasiones, yo soy así, yo actúo de esta manera, pues puede dominar, controlar eso, ¿no? No reprimirlo, sino precisamente guiarlo, dirigirlo, ¿no? Entonces ahí usted es verdaderamente libre, ¿no? Sí, actúa con libertad. No es el objeto el que actúa sobre vos, no es el deseo y las ganas de tenerlo lo que te obliga casi a hacerlo. Exactamente, no es la mujer puede estar desnuda frente a usted y usted mantenerse íntegro, calmado, ¿cierto? Porque usted tiene dominio sobre sí mismo. El animal ante la hembra en celo. Ya, sí. Sí. Entonces nosotros no podemos ser así, por eso a mí me choca esas justificaciones a la violación y a lo que sea. Es que la mujer iba vestida de X manera, ¿no? Como dije, la mujer puede estar desnuda al frente suyo y usted, como es un animal racional, no debe hacer nada. ¿cierto? A lo sumo le dice, señorita,
Vistas. Va a coger un resfriado. Le presto mi chaqueta. Se la regalo, es más. Pero váyase. Ay, hombre. Bueno, listo. Aquí habían unas preguntas al final, pero ya llevamos mucho rato hablando, entonces vamos a hablar de una cosa que yo quisiera hablar y es, en esos días me puse a hacer cálculos, justo cuando fuimos a la ordenación. A la ordenación tuvimos la oportunidad de ir con varios amigos de la infancia. Y dije, marica, cumplimos la mayoría de edad. Ya tenemos más de 18 años Hace mucho. de ser amigos. Ah, ya. Ojalá tuviéramos 18 años. Quisiera tenerlos, pero no. No, tenemos más de 18 años de ser amigos. ¿Cómo hacen? Pues hay algo que en estos días pensaba y es, yo tengo muchos amigos de mi infancia, ¿verdad?, que los mantengo. ¿Por qué mantener esas amistades y cómo hace uno? Y de pronto contar alguna anécdota de la que te acuerdes de nuestra amistad en la niñez. Oh. Y ya con eso podríamos seguir terminando. ¿Por qué mantener una amistad? Sí, tanto tiempo, además. Pues eso es fundamental, ¿no? Bueno, San Agustín dice, la amistad es que los amigos se amen en Dios, se amen en el Señor. Eso puede interpretarse de un modo estricto. Es decir, que se amen literalmente en Dios y que los dos estén buscando la perfección, la virtud y como hay un escrito muy bonito, San Gregorio Niceno, ¿será? Y San Basilio Magno eran amigos desde la infancia y fueron amigos hasta que se murieron. Y San Gregorio escribe una carta explicando la amistad entre ellos. Uh-huh. Y dice, luchábamos por ver cuál amaba más al otro. Y nos esforzábamos mutuamente en la virtud, en ser mejores, ¿no? Y en ayudar al otro a ser mejor y que el otro me ayude a mí, ¿cierto? Pero eso y Aristóteles dice que la amistad es desearle al amigo lo mejor. Uh-huh. Santo Tomás dice desearle y hacer al amigo el bien, ¿no? Y yo creo que esa es la base de toda convivencia humana. Se habla de la amistad social, ¿no? De la sociedad debería estar construida en relaciones de amistad, o al menos análogas a la amistad, ¿no? Y es hacerle al otro el bien y desear el bien para el otro. Uh-huh. Y si eso fuera así, el mundo sería maravilloso. Bueno, sería maravilloso, sí. Y yo creo que tener una amistad que perdure en el tiempo pues es muy bueno, es muy bonito, habla muy bien de uno y del otro. Sí. Y hace bien, le hace bien a uno, le hace bien al otro y le hace bien a la sociedad, porque el bien, como dice Santo Tomás, es difusivo de sí, se difunde, ¿no? Entonces ahí donde hay gente que se coopera, eso va creciendo, ¿no? Aunque puede haber amistades para el mal, ¿no? Pero eso, sí, claro. Eso son falsas amistades, diría Aristóteles, porque corrompen la amistad, ¿no? Uh-huh. Porque no es una amistad, es un negocio, una cosa ahí de interés, ¿no? Y ahí cuando el interés se acaba, se daña la amistad, ¿no? Ahí dos narcotraficantes no pueden ser amigos. Sí, no, y hay algo que yo sí pensaba, y es que ayuda mucho tener una amistad tantos años, porque es lo que vos decís, habla muy bien de uno también, porque si a uno lo aguantaron 18 años, con todos los cambios que uno ha tenido, la han escuchado, le han visto todos los amores, la vida, las tristezas, las desilusiones, es porque porque para la otra persona uno no vale la pena, y es un poquito el reflejo de, o sea, si me quiere tanto es porque debo tener algo bueno, y eso ayuda mucho también como para uno, cuando a veces uno de pronto se sienta un poquito perdido, pues recuerden que tienen amigos y que siempre hay alguien que va a ver en ustedes algo que de pronto ustedes no están viendo. La amistad no es un cheque en blanco. No, obvio no. Eso es un error que comete la gente, que creer. Por eso es que dicen que amigos no hay y que no sé qué. O como dice, creo que es Jacques Derrida. Amigo mío, no hay ningún amigo. Eso es un error. Porque cree que la amistad es un seguro. Y no. Me quedé en quiebra, tiene que haber un amigo que me saque de la quiebra. Estoy en un problema, no, eso no es la amistad. La amistad quiere el bien del otro, pero tiene es decir, cada uno tiene sus preocupaciones, tiene sus ocupaciones, tiene su vida, tiene lo que tiene que hacer.
pero sí es un refugio para el otro, al menos emocional, al menos espiritual, al menos lo escucha y lo escucha activamente, ¿no? Y se preocupa por la persona y te pregunta cómo estás, conmigo pues puedes hablar con Sí. sinceridad, etcétera. Sí, eso es algo muy, muy bonito de poder ser amigos, pero sí, y también hay límites. O sea, hay personas que uno dice, esto ya, pues puede ser mi amigo, pero no voy a aceptarle eso también. Y creo que es importante también, pues, uno decidir ponerle límites a las amistades. Pero sí, creo que el hecho de que alguien te quiera hace sentir que uno es valioso en la vida de los demás. Y también le da un poco de valor a la vida propia. Y también dice que usted tiene cierta constancia, ¿no? Cierta persistencia, ¿no? Muchas, 18 años. Porque si usted abandona la amistad así, pues no. Y eso que yo no soy una amiga muy buena, la verdad. Yo soy de esas amigas que se desaparece y por allá vuelve y aparece. Bueno, pues eso a larga distancia pues toca No, así. pero aún así, con los que viven aquí cerquita. Yo soy a eso le llaman amistad cactus. Así ya, eso. A que no hay que regarla. O sea, sí, yo no necesito. Pero Pues si eso vos también después de es 5 necesario. años apareces y necesitas, yo estoy acá, ¿qué necesitas? Hablemos. Obviamente desde las posibilidades, pero sí, a mí me gusta y quiero mucho a mis amigos así. Normalmente no sea una persona que les hable mucho todos los días, pues. Eso también es necesario, es decir, como dije, hay que ser libre también del otro, ¿no? Porque no puede convertirse como en la amistad, no es un apego, es un amor, pero no es un apego. Exactamente. Pero ha sido una amistad muy chévere porque hemos podido, pues yo viajé a Bogotá, ya comimos súper rico, hemos peleado varias veces, cuando éramos niños peleábamos mucho, porque aquí donde ven a padre, y eso es algo muy bonito también ver los cambios, que a pesar de los cambios uno sigue queriendo a la persona. Y ver cómo maduramos también, porque es muy distinto cuando nosotros de chiquitos, pues yo siempre dije que yo era muy izquierdosa y padre en una época decía, no, el conservador y no sé qué, y terminábamos peleando por unas bobadas. Una vez fuimos vestidos con poncho y sombrero a molestarla porque usted era rola. Y terminó amando Bogotá y viviendo en Bogotá y disfrutándola. Sí, pues es muy bonito como esos cambios también y crecer juntos. Y también decir, pues padre me casó a mí cuando yo era niña con uno de mis primeros novios. Saludes, Tapia, saludes. Ya es válido el matrimonio. Eso estábamos diciendo, que necesitamos que Tapia aparezca para que nos invaliden ese matrimonio porque ya este man es cura, esto está muy grave. Yo ya estoy casada, eso está mal. Tiene que serle fiel a su marido. Ay, no, sobre todo. Necesitamos que Tapias aparezca. Tapias, aquí un saludito de todos. Incluso, pues hace poquito todos te recordamos un montón. Esperamos que estés muy bien, que te esté yendo muy bien en la vida. Y ojalá algún día nos podamos volver a ver y echar chistes y reírnos, tomarnos un vino, unas polas. A padre le gusta mucho más el vino, pero también le encanta el quesito. Aquí comimos quesito, que está muy rico. Vis letificar cor homini. Vis letificar cor homini. El vino alegra el corazón del hombre, dice un salmo. Y le encanta. Si le quieren dar un regalo a padre, regálenle un vino o una buena salida a comer algo bien rico, porque también, y a mí también, me encanta comer. Entonces es algo, pues sí, y poder crecer juntos. Pero entonces quiero algo, una anécdota de la cual te acuerdes y digas, ay, Dios, algo. Bueno, ya contamos que nos casaste, padre nos casó a casi todos cuando éramos niños. Él llegaba y nos ponía las manitos, bueno, y nos ponía las manitos todavía molestó así antes de la ordenación. Tengo unos amigos de la universidad, son pareja, una muchacha y un muchacho, y estábamos hablando y se despidieron de beso. Entonces yo dije, marido y mujer, padre, ya están casados. Ahora que Dios los bendiga con muchos hijos. Bueno, no, a ver, qué anécdotas me acuerdo, ¿no? Por ahí le estábamos comentando a Laura que nosotros íbamos a tu casa y siempre la tenías hecha un desorden y para poder que salieras tu mamá no te decía que tenías que tener la casa ordenada. Medio organizada, sí. Y entonces entre otro amigo y yo era Cristian, ¿no? Sí, eran los tres, Cristian, Mateo, Tapias y vos. Le barríamos la casa, tendíamos la cama, organizábamos, lavábamos las cosas en la cocina, íbamos y le hacíamos aseo gratis allá.
No, y es que llegaban y decían, no, salga. Y yo, no, es que yo no he hecho el aseo, mi mamá no me deja salir. Entonces, vaya y arréglese. Y nosotros le organizamos la casa. Y pues era muy chévere. ¿Cómo no va a tener una amistad de 18 años si me hacían eso? Ah, cierto, sí, tiene que ser Eso es agradecida. agradecimiento. Sí. Hacíamos saliditas, ¿no? Sí. Me acuerdo que una vez no me invitaron a una salida. ¿Sí? Y les escribí una carta de queja. ¿A cuál de todas? Yo no sé qué voy a saber ya ahora. Pero nosotros salimos una vez los dos solos también. Salimos los dos solos, sí, a Los Molinos. Nos fuimos a lolear en centro comercial. Almorzamos. Una vez mi mamá se enojó con vos también, porque recuerdo mucho que te enojaste mucho. Padre, ahora, y eso es algo que también me agrada mucho de todo tu proceso, siento que también la iglesia, la religión, el vivir en comunidad ha permitido que también generes un control y unas emociones distintas. Y libertad. Sí, o sea, ya no es tan fácil porque antes algo que nos divertía a todos era sacarle el mal genio a padre. Era muy divertido. Era yo muy mal geniado. Saludes a todas las personas con las que padre se enojó alguna vez. Era cascarrabias. Era muy mal geniado. Entonces era divertido, pero ya a veces llegábamos a límites en los cuales padre ya no soportaba y se enojaba súper mal. Y alguna vez se enojó muy feo conmigo. Y mi mamá se enojó con vos porque fuiste grosero y eso no se salió de los... Y ya después de mucho tiempo volvimos como... Inmadureces. Claro, y éramos niños. Es que si ustedes, para que hagan cuentas y no hagan muchas, yo a padre lo conozco desde los 12. Desde que tenía 12 años. No hagan muchas cuentas, por favor. Hagamos cuentas, vea, yo tengo 28. No hagamos más cuentas, estamos bien, somos jóvenes, bellos, hermosos, vivimos la vida plena, estamos felices. Hay que dejar de idolatrar la juventud, no, la mejor edad es la adultez. ¿Por qué? La edad del dominio de sí mismo. Claro, es el momento en el que, exacto, hablamos de esas cosas y cuando éramos niños peleábamos, molestábamos. Ahorita podemos hablar de un montón de cosas que cuando éramos niños... El adolescente es un tonto. Y tampoco. Es un momento de la vida que todos debemos pues pasar. Pues es normal, sí, pero no... La sociedad ha convertido la adolescencia en el ideal, ¿no? La juventud. Sí, y todo el mundo debe quedarse joven y tienen 50 años y yo estoy joven y tienen 60 años y sigo joven. Ya no está joven, ya está viejo. ¿Sí? Perdón, padre, pero yo sería así. Asuma cuando su tenga edad. yo no pase los 25. Sigo teniendo 25. No. Casi los mismos que Lau. No. Bueno, 25, bueno, con tal de que no sea si tuviera 17 otra vez. No, 25 La película. No, 17 otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué 17? Uy, no, y qué pereza, y además sin plata. Volver a vivir todo otra vez y no sé qué. Bueno, de pronto si uno tiene como la conciencia de ahora para mejorar las cosas que hizo, pero volver a la misma inconsciencia, no. No aguanta. Libertad. La época de ser libre, de tener dominio de sí mismo. Es que ser libre, como dije, no es hacer lo que se le dé la gana. Nadie puede hacer lo que se dé la gana. La sociedad está construida en ponerle límites a las ganas, ¿no? Y los que andan rompiendo eso son Jeffrey Epstein y toda esa gente. ¿Qué sociedad hay ahí, no? Sí, no, y además también es... Sí, o sea, esa libertad sí te da felicidad. Porque a veces que uno se acepta las ganas. Digamos, va a dar un ejemplo bobo, pero es una bobada. Que quiero un helado de chocolate, no sé qué, y uno se va y se compra. Y hay veces después se enferma. O incluso te arrepentís y dices, no, yo porque... Está bien, obviamente a veces como un placer o una cosita que... Pero hay veces que uno como que se deja... Y eso es un ejemplo muy bobo, pues de algo muy chiquito, pero a veces somos así. E incluso, digamos, en la adicción a las redes sociales. Uno se mete y si uno tuviera esa filosofía de soy libre y chao... Es que la libertad es la base para que usted cultive las virtudes. Las virtudes son posibles porque usted tiene dominio de sí mismo y crea hábitos buenos, ¿no? ¿Qué son las virtudes? Aprende a ser honesto, aprende a ser disciplinado, aprende a tener fortaleza, templanza, justicia, prudencia, bueno, fe, esperanza y caridad, que son las que vienen de Dios, etc. Y cuando usted es una persona virtuosa, tiene dominio de sí mismo y todo lo demás, tiene serenidad. Y eso es lo que da la felicidad terrena, ¿no? Que es una prueba de la
verdadera felicidad, que es el encuentro con Dios en la vida eterna. En la vida presente no hay felicidad completa, como se dice, no hay dicha completa. La vida presente, hace una expresión medieval, el estado de la vida presente pues tiene muchas circunstancias, muchos factores, ¿no? Que hacen que aunque usted sea virtuoso y sereno y todo lo demás, pues hay cosas La vida está loca. Hay cosas que son muy duras y que pues que y que duelen. Se tiran la vida, ¿no? Si usted es palestino, pues por virtuoso que sea en este momento. Volvimos al inicio, pura conversación cíclica. Me encanta. La hermenéutica es un círculo. Sí, básicamente eso. Esperamos que, ya que estamos en esa época, y espero que cuando esto esté publicado las cosas se hayan calmado y las cosas estén mejor por allá. Esperamos que la verdad las personas que están sufriendo este conflicto puedan estar bien y que todo esto se empiece a solucionar de una manera mejor para todos. ¡Viva la libertad! Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ya se acabó la cerveza, yo todavía tengo un poquitico. El último. Y bueno, muchas gracias, Lauris. Muchas gracias por en el último minuto estar acá y ayudarnos. Esta era una conversación muy importante para mí porque prontamente padre quizás ya otra vez se vaya, él estuvo un tiempo en Bogotá y ahorita es probable que se vuelva a ir y pues ya siendo cura ya me imagino que le toca empezar a hacer misiones y estar por todo el planeta, entonces... por ahora en Manizales. Por ahora en Manizales, por eso. Entonces era algo que quería pues como aprovechar, que él estaba acá, que podíamos hablar. Entonces muchas gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a los que hayan escuchado hasta ahora. Sí, yo creo que hablamos muchísimo, demasiado. Bueno, una feliz tarde, terminen de tomarse sus polas, párchense y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga. Ay, me encanta. Y es una bendición real. Este fue un capítulo más de Una Pola con Cami. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que se hayan parchado tanto como nosotros. Este capítulo se realizó gracias a la colaboración de Laura Giraldo en la parte técnica. Nos escuchamos en una próxima ocasión.